Este es el cardenal Luis Tagle, uno de los pocos que tiene posibilidades de convertirse en el próximo papa. Siempre ha denunciado escándalos en la Iglesia, pero esta vez, tras el fallecimiento del Papa Francisco, Tagle va en serio, y sus audios filtrados amenazaban con revelar uno de los secretos mejor guardados del Vaticano. Desde escándalos financieros hasta abusos inimaginables, ¿qué reveló el cardenal Luis Tagle? En este video expondremos los audios que están cambiando para siempre el rumbo de la Iglesia. Número 2. Analizando los audios virales y los escándalos financieros del Vaticano. El 30 de abril de 2025, una grabación de audio conmocionó a las comunidades religiosas de todo el mundo y se ha difundido ampliamente en las redes sociales. ¿Pero qué revelan exactamente estas grabaciones? La respuesta: un asombroso patrón de mala gestión financiera y corrupción que, presuntamente, ha plagado al Vaticano durante décadas. Una de las revelaciones más impactantes concierne al cardenal Angelo Becciu, condenado en 2023 por malversación de fondos relacionada con una catastrófica inversión de $400 millones en bienes raíces de lujo en Londres. Esta desafortunada empresa ocasionó pérdidas superiores a los $100 millones, dinero que, según se informa, provenía del óbolo de San Pedro, un fondo destinado a las obras de caridad del Papa. Pero esto es solo el principio. Los audios también alegan que Becciu desvió 250.000 euros a la cooperativa de su hermano y pagó 575.000 euros a un consultor, malversaciones que han indignado a los católicos de todo el mundo. Este escándalo inmobiliario londinense ha sido ampliamente documentado, más allá de las grabaciones filtradas. Un tribunal británico dictaminó recientemente que el Vaticano fue completamente defraudado por el financiero italiano Raffaele Mincione, quien fue hallado culpable de falsear el valor de la propiedad. La operación generó pérdidas de aproximadamente 140 millones de euros cuando finalmente se vendió el inmueble en 2022. La Agencia Católica de Noticias confirmó que el tribunal dictaminó que Mincione defraudó al Vaticano al ocultar información y falsear el valor de la propiedad, en consonancia con las conclusiones previas del Tribunal Vaticano. Este escándalo llevó al Papa Francisco a tomar medidas sin precedentes en diciembre de 2020, cuando despojó a la Secretaría de Estado de sus activos financieros y los transfirió a la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica antes del 4 de febrero de 2021. El decreto papal declaró que esto era necesario tras una investigación por mala gestión, en particular en relación con la transacción inmobiliaria de Londres. Esta reforma formaba parte del programa más amplio de Francisco para mejorar la organización y la transparencia de las finanzas vaticanas, dando continuidad a los esfuerzos iniciados previamente por el cardenal George Pell. Sin embargo, los escándalos financieros revelados en estos audios van mucho más allá del fiasco inmobiliario de Londres. También ponen de manifiesto preocupantes problemas históricos del Banco Vaticano, antes conocido como Instituto para las Obras de Religión. Según las grabaciones filtradas, el Banco Vaticano se ha visto implicado en una serie de transacciones cuestionables que se remontan a la Segunda Guerra Mundial, incluyendo transferencias por valor de $1.700 millones durante ese periodo. Aún más impactante fue el colapso del Banco Ambrosiano en 1982, con un déficit de $3.260 millones, un escándalo en el que finalmente pagó una indemnización de $244 millones a pesar de negar cualquier irregularidad. Las grabaciones también mencionan investigaciones por blanqueo de capitales que comenzaron en 2010 y que resultaron tan preocupantes que JP Morgan cerró una cuenta del Vaticano en 2012. Incluso existen acusaciones de que el Vaticano evadió $4.000 millones en impuestos, con posibles responsabilidades que alcanzan los 13.000 millones de euros, prácticas que posteriormente fueron declaradas ilegales por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Profundizando la problemática historia del Banco Vaticano, descubrimos que los rumores de blanqueo de capitales vinculado a la mafia circulan desde finales de la década de 1970. Algunas teorías incluso sugieren que la misteriosa muerte del Papa Juan Pablo III en 1978 podría haber estado relacionada con sus esfuerzos por solucionar estas irregularidades financieras, aunque esto sigue siendo especulativo. El escandaloso pasado del banco se ve aún más empañado por su conexión con Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano, quien fue hallado muerto ahorcado bajo el puente de Blackfriars en Londres en 1982. Su muerte ocurrió poco después del colapso del Banco Ambrosiano, en medio de acusaciones de transferencia de dinero al extranjero y vínculos con la logia P2, relacionada con la mafia. El obispo Paul Marcinkus, quien dirigió el Banco Vaticano de 1971 a 1989, estuvo fuertemente implicado en este escándalo. Los múltiples juicios relacionados con el asesinato de Calvi no lograron condenar a figuras clave como Flavio Carboni y Pippo Calò, lo que aumentó el misterio que rodea estos hechos. Más recientemente,
surgieron acusaciones contra Paolo Oliverio, arrestado por lavado de dinero para la mafia calabresa, con presuntos vínculos con Carboni y otros, lo que sugiere conexiones continuas con el crimen organizado. Los audios también mencionan Batileaks 2.0, un escándalo de 2015 donde la filtración de documentos expuso la mala gestión financiera dentro del Vaticano. Esto llevó al arresto de Monseñor Lucio Vallejo Balda y Francesca Ciauchi. Balda fue finalmente condenado a 18 meses de prisión. Curiosamente, los periodistas involucrados en la publicación de los documentos filtrados fueron absueltos por motivos de libertad de expresión. Otra inquietante revelación financiera se refiere a la gestión del óbolo de San Pedro, el fondo destinado a las obras de caridad del Papa. Los informes indican que solo entre el 10% y el 15% de este fondo se destina a obras de caridad, y la mayor parte se utiliza para cubrir los déficits del Vaticano. En 2019, se reveló que los fondos del óbolo de San Pedro se habían utilizado para invertir en películas como Rocketman y Hombres de Negro, Internacional, así como en propiedades de lujo, lo que suscitó serias dudas sobre la transparencia de los donantes. Informes financieros recientes ponen de relieve estas preocupantes tendencias. En 2023, el gasto del óbolo de San Pedro alcanzó los 109,4 millones de euros, frente a unos ingresos de tan solo 52 millones, lo que evidencia los persistentes problemas presupuestarios que siguen afectando las finanzas del Vaticano. No olvidemos el escándalo de 2017 relacionado con la Fundación Pontificia, en el que el cardenal Donald Wuerl consiguió una donación de 25 millones de dólares para un hospital en quiebra en Roma, dañando gravemente la credibilidad de la organización. Si bien el Papa Francisco intentó implementar reformas para abordar estos problemas, como la creación de la Secretaría para la Economía en 2014, el cierre de miles de cuentas bancarias sospechosas del Vaticano y la implementación de protocolos contra el blanqueo de capitales, los audios filtrados sugieren que se enfrentó a una importante resistencia interna durante todo su pontificado. Pero los escándalos financieros son la menor de las preocupaciones del Vaticano, ya que se ha visto implicado en escándalos aún peores, algunos de los cuales involucran al cardenal Luis Tagle. Número 1. Escándalos de abuso sexual y oposición papal. Las irregularidades financieras son solo un aspecto de las inquietantes revelaciones contenidas en estas grabaciones virales. Uno de los casos más preocupantes mencionados en las grabaciones filtradas es el del padre Marco Rupnik, un destacado artista jesuita acusado de abusar de al menos 9 mujeres y un hombre desde la década de 1980. Según los audios, Rupnik fue excomulgado brevemente en 2019, una grave sanción eclesiástica, pero esta fue levantada sorprendentemente tras solo 2 semanas. A pesar de la gravedad de las acusaciones, Rupnik permaneció en su puesto hasta 2023, cuando finalmente fue expulsado de la Compañía de Jesús tras la aparición de 15 acusaciones creíbles. Los audios revelan que el Papa Francisco tomó la medida extraordinaria de levantar la prescripción de estos casos en octubre de 2023, lo que permitió una investigación más exhaustiva. Según informes, nuevas víctimas se presentaron incluso en 2024, lo que sugiere que este caso siguió evolucionando durante los últimos meses del pontificado de Francisco. Las grabaciones también abordan un caso aún más reciente e impactante, la disolución de Sodalitium Christiani Vitae en enero de 2025. Esta organización religiosa fue disuelta después de que los investigadores descubrieran pruebas de abuso contra 19 menores y 10 adultos, un hallazgo devastador que, al parecer, impulsó al Papa Francisco a tomar medidas decisivas poco antes de su fallecimiento. Estos casos de abuso ponen de relieve los desafíos que la Iglesia Católica sigue enfrentando para abordar su historial de conducta íntima inapropiada y proteger a las personas vulnerables. Si bien el Papa Francisco se esforzó por implementar reformas, los audios filtrados sugieren que encontró una resistencia significativa por parte de diversas facciones dentro de la Iglesia. Esto nos lleva a la siguiente revelación importante de estas grabaciones: la oposición que enfrentó el Papa Francisco durante sus 12 años de pontificado. Según los audios, esta oposición provino de diversas fuentes, incluyendo cardenales conservadores como Raymond Burke, Walter Brandmüller y Robert Serra. Las grabaciones también mencionan la oposición de teólogos, señalando que 19 de ellos firmaron una carta abierta en 2019 acusando a Francisco de herejía, una acusación notable contra un papa en ejercicio. Grupos tradicionalistas como la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, figuras mediáticas como Michael Boris y Church Militant, e incluso figuras políticas como Donald Trump, supuestamente se encontraban entre quienes se oponían al liderazgo y la visión de Francisco para la Iglesia. Quizás el ejemplo más dramático de esta oposición culminó en la excomunión del arzobispo Carlo María Vigano en 2024 por cisma, una pena inusual y severa que indica la profundidad de las divisiones dentro de la Iglesia bajo el liderazgo de Francisco.
Estas revelaciones sobre la oposición interna proporcionan un contexto crucial para comprender los desafíos que enfrentó el Papa Francisco al implementar su agenda de reformas. A pesar de establecer nuevos órganos y protocolos de supervisión, los audios filtrados sugieren que encontró una resistencia persistente que complicó sus esfuerzos para abordar tanto la corrupción financiera como los abusos sexuales. Ahora, centrémonos en el cardenal Luis Antonio Tagle, quien, si bien no es la fuente de estos audios filtrados, sigue siendo una figura clave en el panorama actual del Vaticano. Como proprefecto de la sección de primera evangelización del Dicasterio para la Evangelización y posible sucesor del Papa Francisco, comprender su trayectoria y las controversias que lo rodean es fundamental para entender la situación en su totalidad. El cardenal Tagle, a menudo apodado el Francisco asiático por sus ideas progresistas y su enfoque en la justicia social, desempeña actualmente un papel fundamental en el Vaticano, tras haber sido arzobispo de Manila de 2011 a 2019. A sus 67 años, se le considera uno de los principales candidatos al próximo cónclave, previsto para el 7 de mayo de 2025. Sin embargo, recientes acusaciones del grupo de vigilancia Bishop Accountability han ensombrecido su candidatura papal. La organización afirma que Tagle gestionó de forma inadecuada las denuncias de abuso sexual infantil durante su mandato en Manila, acusándolo específicamente de ocultar documentos eclesiásticos incriminatorios y de no abordar eficazmente los abusos. Amber Red Doyle, codirectora de Bishop Accountability, ha cuestionado públicamente las capacidades de liderazgo de Tagle, afirmando: si el cardenal Tagle ni siquiera logra que sus hermanos obispos de su país publiquen directrices, ¿qué podemos esperar de él como papa de una iglesia global? Estas críticas señalan específicamente la supuesta omisión de Tagle al no publicar directrices sobre abuso sexual en la arquidiócesis de Manila ni en las páginas web de los obispos, lo que sugiere una falta de transparencia en este tema crucial. El Consejo de Obispos Católicos de Filipinas ha defendido a Tagle, argumentando que la responsabilidad de abordar las denuncias de abuso recae en los obispos diocesanos o superiores religiosos, no directamente en él. También han destacado el papel de Tagle en la elaboración de las directrices pastorales en 2003, si bien los críticos señalan que éstas no se publicaron ampliamente ni se implementaron con eficacia. La Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas reconoce a Tagle como figura clave en el desarrollo de las directrices pastorales sobre abusos y conductas inapropiadas por parte del clero, cuyo objetivo es brindar atención a las víctimas y garantizar sanciones para los agresores. En la reunión del Vaticano de 2019 sobre la protección de menores, Tagle enfatizó públicamente la necesidad de afrontar las heridas del abuso y apoyar a los sobrevivientes, reconociendo los desafíos culturales en Filipinas, donde los tabúes en torno a hablar de temas iguales dificultan abordar estos problemas abiertamente. Sin embargo, las organizaciones de defensa de los derechos humanos argumentan que, a pesar de su retórica, la situación de las víctimas en Filipinas apenas ha mejorado. Señalan que solo una superviviente, Michael Gachalian, ha denunciado públicamente los hechos, lo que sugiere que persiste un entorno hostil para quienes han sufrido abusos. Quizás la acusación más grave contra Tagle se refiere a su papel en el caso del padre Luc Delt, un sacerdote belga de Silesia. Según informes, una investigación interna de Cáritas reveló que Tagle estaba al tanto de la condena de Delt por abuso infantil en 2017. Sin embargo, Delt fue nombrado director de Cáritas en la República Centroafricana en 2019, donde enfrentó nuevas acusaciones. Esto plantea serias dudas sobre la gestión de Tagle como presidente de Cáritas entre 2015 y 2022. Esta controversia ha llevado a SNAP, la red de supervivientes de abusos por parte de sacerdotes, a solicitar una investigación sobre Tagle y otros 5 cardenales en relación con casos de abuso vinculados a Cáritas en Nueva Zelanda y la República Centroafricana. Tagle no se ha pronunciado públicamente sobre estas peticiones, y no se tiene constancia de que se hayan tomado medidas disciplinarias contra los responsables de la decisión en el nombramiento de Delt. Cabe destacar que, en 2022, el Papa Francisco tomó la drástica medida de destituir a toda la dirección de Caritas Internationalis, incluido Tagle como presidente, tras una revisión externa. El comunicado del Vaticano citó deficiencias en la gestión y los procedimientos que perjudicaron gravemente el espíritu de equipo y la moral del personal, aunque no se hallaron pruebas de mala gestión financiera ni de conducta sexual inapropiada. La respuesta de Tagle enmarcó la intervención como un llamado a caminar humildemente con Dios y a un proceso de discernimiento, dando a entender que aceptaba la decisión, si bien los medios locales sensacionalizaron el evento con titulares que insinuaban una caída en desgracia ante el Papa. Para añadir más leña al fuego, Tagle fue criticado por su participación en un evento en los Jardines Vaticanos el 4 de octubre de 2019, durante el Sínodo sobre la Amazonía. La ceremonia, supuestamente en celebración de la fiesta de San Francisco,
Incluyó a participantes indígenas que se inclinaban ante lo que algunos describieron como ídolos de la Pachamama, aunque el Vaticano los describió como símbolos de vida y fertilidad. La presencia de Tagle en este evento fue vista por algunos católicos conservadores como un respaldo al sincretismo, lo que generó dudas sobre su fidelidad a la doctrina católica. Además, en una entrevista con la BBC en 2016, Tagle expresó su preferencia porque los casos de AVSO se gestionaran internamente mediante el proceso canónico, citando factores culturales como la vergüenza en las sociedades asiáticas. Declaró que las víctimas son libres de acudir a la policía, pero que la Iglesia no lo fomentará, una postura criticada por considerarse insuficiente, especialmente tras las dolorosas experiencias de la Iglesia a principios de la década de 2000. A pesar de estas controversias, Tagle sigue siendo uno de los principales candidatos al papado, en gran medida debido a su afinidad con la visión progresista del Papa Francisco. Comparte el énfasis de Francisco en la justicia social, la atención a los pobres y la inclusión, particularmente hacia las personas LGBTQ+ y los migrantes. Sus declaraciones, como la crítica al lenguaje duro hacia las personas homosexuales y divorciadas, coinciden en gran medida con el enfoque de Francisco sobre estos temas. Con 67 años, Tagle sería más joven que los papas recientes al ser elegido, lo que sugiere que podría servir entre 10 y 15 años, brindando estabilidad y continuidad. Esto podría resultar atractivo para los cardenales que buscan un líder a largo plazo que pueda consolidar el legado de Francisco y, al mismo tiempo, abordar los desafíos actuales de la Iglesia. Su potencial relevancia histórica como el primer papa asiático de la época moderna también podría jugar a su favor. Si bien los primeros papas, como Gregorio III, eran de Asia, concretamente de la actual Siria, no ha habido ningún papa del este o sureste de Asia en la época moderna. La elección de Tagle representaría un hito que podría revitalizar la Iglesia en Asia, donde el catolicismo está experimentando un crecimiento significativo. Todos estos escándalos han tenido un impacto profundo en la Iglesia. Para algunos, estos escándalos los han alejado de la Iglesia, y para muchos, la próxima movida podría revitalizarla o alejar aún más a sus fieles.